Vamos a escuchar qué nos va a contar Darío Sandrone, ¿sí? Y esta tensa relación, ¿sí? Entre humanos y máquinas. Y bueno, le damos la palabra a él. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Realmente valoro mucho que me inviten a este espacio porque yo en general trabajo bastante en educación tecnológica y en el cruce entre educación y nuevas tecnologías porque me parece que es es un espacio clave y muy estratégico en Argentina, sobre todo porque tenemos acá parece que tenemos algunos espacios curriculares interesantes, como por ejemplo educación tecnológica. No en todos los países está este espacio curricular, ¿no? Pensar la educación tecnológica como una suerte de materia universal, como geografía, como lengua, ¿no? A la par de las otras materias. Piensen que educación tecnológica es una materia que está en primaria, en secundaria y en todas las escuelas. Ya no es más pensar capacitar a un ciudadano en tecnología como las viejas escuelas técnicas, ¿no? Que eran como instituciones específicas que tenían que ver con la técnica y la tecnología, sino que hoy se lo piensa más bien como algo que cualquier ciudadano debe saber mínimamente sobre tecnología si quiere participar activamente en una vida más o menos democrática. Entonces, espacios como como enseñanza de programación o cosas por el estilo, a mí me parece que tiene una potencia muy importante para esto, ¿no? Para llegar al pueblo con los conocimientos mínimos de tecnología para más o menos entender un poco y participar del mundo en el que estamos. Sin tales conocimientos se hace más difícil, ¿no? Así que siempre que me invitan a espacios como este, yo vengo encantado. Además, está con Laura, con Morales, que aparte que son dos personas que yo siempre más o menos estoy mirando qué hacen porque son muy interesantes sus investigaciones. Morales se ha alejado un poco del Leibniz, pero bueno, si estamos hablando de computación, ¿cómo no vamos a hablar también de Leibniz? Espero que cuente algo de eso también después. Yo más bien lo que pensaba era era tirar algunas ideas como para polemizar con ustedes y después abrir un poco la discusión. No tengo pensado una exposición muy rigurosa, pero sí preparé algunas diapositivas como para guiarme yo, sobre todo. Y déjenme que me ubique un poco aquí. Bien. Bueno, ¿se ve ahí? Bárbaro, sí, te voy a Bien. Digo, cuestión tecnologías, educación, sociedad, como bien queda marcado en lo que leyó Facundo recién, es como un tema muy amplio y que es transversal a un montón de dimensiones de nuestra vida social, política, económica, afectiva. Entonces, bueno, uno podría entrarle por un montón de lugares a la temática. Yo elegí cuatro o cinco que yo lo definiría como puertas de ingreso a la charla, ¿no? Sobre esta temática. No como, ni siquiera son como aspectos claves, ¿no? No digo, todo se agota en estos aspectos que yo voy a decir, pero más bien al contrario, lo veo como disparadores para iniciar una conversación con ustedes antes como para decirles esto es lo importante de esta cuestión. Me parece que una de las cuestiones para entrarle, como queda bien en lo que le dio recién Facundo y hablar de la ética hacker, es el vínculo de las nuevas tecnologías con el trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo, la manera en que las personas trabajan y que se inserta el trabajo de cada uno de nosotros en lo social, en lo económico, en el sistema en el que vivimos, es algo histórico y no siempre la gente ha trabajado igual y no siempre el trabajo ha significado lo mismo para una sociedad y no siempre el trabajo se ha vinculado con el sistema económico de la misma manera. Entonces me parece que una de las cosas que tenemos que pensar en la era en la que vivimos actualmente es qué tipo de trabajadores somos o en qué tipo de trabajadores nos estamos convirtiendo o qué tipo de trabajo es el que empieza a aparecer como hegemónico, ¿no? Que haya un tipo de trabajo hegemónico no significa que sea el único que existe, sino el que más bien se presenta como principal y trata de alguna manera de universalizarse, ¿no? Pero sigue habiendo otras maneras de trabajar y de producir
que no necesariamente tienen que ver con el que me parece a mí que estamos apuntando, sobre todo en la era digital, ¿no? Entonces, más allá de lo que yo piense, me parece que es una pregunta que es central para pensar nuevas tecnologías y sobre todo para pensar qué tipo de educación tecnológica o qué tipo de contenidos podemos armar en una enseñanza de la programación, que tiene que ver también, me parece a mí mucho, con qué tipo de idea tenemos que es el trabajo, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de trabajo virtuoso es el que apuntamos y cuál sería el trabajo alienante o el trabajo que desearíamos que no nos absorba de alguna manera, ¿no? Y eso parece que tiene mucho vínculo con cómo enseñamos programación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me gustaría arrancar por el amigo Turing, que no me quiero meter mucho con Turing y la informática y la inteligencia artificial, porque supongo que después Laura va a hablar de eso mucho mejor que yo, pero yo hay una frase de Turing en el año 30 que él plantea, si queremos hacer una máquina, ¿no? Yo voy a pensar todo el tiempo en qué tipo de trabajadores somos y qué tipo de máquinas tenemos para trabajar y con qué tipo de máquinas nos vinculamos en la sociedad, porque me parece que el vínculo humano-máquina es como un vínculo problemático que tiene mucho que ver con qué tipo de trabajo realizamos, ¿no? Entonces Turing, cuando estaba pensando, esto es antes de su artículo del 36, donde más o menos presenta la máquina de Turing, él dice, bueno, si queremos una máquina que se mimetice con el comportamiento de un human computer, es decir, de un computador humano, el comportamiento en operaciones complicadas hay que preguntarle a cómo hace y luego transferir la respuesta en forma de tabla de instrucciones para la computadora artificial. Los human computers en realidad eran las computadoras humanas porque en general se trataba de mujeres que trabajaban en el Estado, en Europa, en los países centrales, sobre todo también en época de guerra, y que eran las encargadas de realizar cálculos. Hay algunas tareas que hacían, por ejemplo, escuchar comunicaciones, leer, escribir informes, calcular coordenadas, eran los humanos que hacían cálculos, ¿no? Y un poco se dice, Turing lo cuenta esto en alguna entrevista, que él empieza a ver cómo hacían para resolver cálculos. Entonces, dónde ponían la mirada, a qué parte después iban, qué anotaban, digamos, y esa clase de operaciones humanas, las computadoras humanas, él después trató de imitarlas con cómo hacer una máquina, una computadora artificial, que es un poco lo que Turing plantea, los principios básicos de funcionamiento de las computadoras actuales, que después, bueno, tienen mucha agua bajo el puente, pero básicamente esta idea de que existía un tipo de trabajo que era computar información, computar símbolos, trabajar con símbolos. Estas computadoras humanas, que eran estas mujeres, no hacían lo mismo que hacía un obrero en la fábrica donde se hacía, por ejemplo, automóviles, o donde se hacían, no sé, o productos materiales, o que trabajaba el campo. Ese tipo de trabajo era un trabajo más bien material. Mientras que este otro tipo de trabajo era un trabajo que consistía en manipular símbolos, ¿no? Manejar símbolos, números, letras, palabras, frases, ¿no? El lenguaje, trabajar con el lenguaje, computarlo, ¿no? Con el lenguaje matemático, con el lenguaje hablado o escrito, ¿no? Con el lenguaje humano. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría, que yo me pregunto y que voy a tirar una tesis así como fuerte y polémica, aunque, digamos, puede ser polémica en algunos lados y en otros lados es una obviedad, es lo siguiente. Esta idea de human computer no está empezando a ser como la forma paradigmática de cualquier tipo de trabajo en la actualidad. Es decir, no somos nosotros, no nos hemos vuelto nosotros un poco de volver para atrás a ese sector que era minoritario a mediados del siglo XX, que eran las personas que trabajaban computando información, y no es un poco lo que hacemos todos nosotros actualmente para cualquier trabajo. Si hace 50 años alguien entraba a un estudio de arquitectos, alguien entraba a un estudio de abogados, alguien entraba a una fábrica textil, alguien entraba a una aula de una escuela, esos lugares eran muy diferentes porque los trabajos eran muy diferentes y las herramientas que usaban eran muy diferentes, ¿no? No era una tiza que un plano, que una especie de código penal, o digamos la materialidad de los espacios de trabajo eran diferentes porque los trabajos eran distintos. Pero si hoy entraron posiblemente a un aula, bueno, ni hablar ahora, ¿no? Pero pensemos hoy, ¿cómo estamos dando clases? Y si pensamos lo que es un estudio de abogado, y si pensamos lo que es un estudio de arquitectura,
Y si pensamos lo que puede ser incluso hoy una fábrica textil, lo más probable es que cuando entremos lo que vamos sean personas sentadas frente a una computadora. Y no podemos distinguirlo bien, incluso con la telemedicina. Hoy en día, si entramos a un consultorio médico, posiblemente sean 4 médicos sentados en un box con una computadora. Es decir, la idea del humano que el trabajo simbólico, ¿no? El trabajo que trabaja con el lenguaje, se ha vuelto una forma casi hegemónica de trabajo, o está cada vez ampliándose más, ¿no? Y ese, me parece a mí, es una de las cuestiones que debemos preguntarnos. ¿Qué tipo de trabajadores nos estamos volviendo? Posiblemente nos estamos volviendo un trabajador que procesa símbolos y que procesa información, ¿no? Independientemente de la rama de trabajo en la que nos encontremos. Entonces me parece que ese punto es un punto importante, y las herramientas que eran generalmente variadas pasa a ser una sola herramienta universal, que es la computadora, que esté en un celular o que esté en una notebook como esta. Es lo que más o menos es la herramienta de trabajo de cualquier profesional hoy en día, ¿no? Y entonces me parece que hay un cambio muy fuerte. ¿Cuánto tiene? ¿20 años? ¿25 años? ¿No? Entonces me parece que ahí tenemos como un primer cimbronazo para pensar la cuestión, ¿no? Y obviamente tiene que ver eso con lo que plantea recién el texto que leyó Facundo. Si esa computadora que nosotros usamos para trabajar es la misma que usamos para entretenernos, es la misma que usamos para comunicarnos, es la misma que usamos para divertirnos, y si la misma herramienta la que uso para todo, en algún momento se me empiezan a cruzar los cables, digamos, y trabajar y comunicarme y entretenerme empieza a ser una zona muy difusa de cuándo hago una cosa y cuándo hago la otra, y en qué momento hago una y en qué momento hago otra, ¿no? Entonces, obviamente ahí, digamos, hay un cambio, pero yo quisiera enfatizar que no es solamente un cambio sociológico, sino que está ligado a un cambio económico, ligado a un cambio tecnológico. Es decir, hay una retroalimentación de todos los aspectos de la vida ahí, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar qué vínculo tienen o deberían tener las alumnas y los alumnos con la nueva tecnología, sobre todo porque cualquiera que hemos dado clase en un colegio secundario sabemos que en la sala del profesor tenés a un docente que no deja usar el celular en el aula, y al lado, charlando con él, uno que trabaja siempre con los celulares para hacer tareas. Entonces va a decir, ¿cómo puede haber visiones tan diferentes del vínculo entre el aula y las nuevas tecnologías digitales en dos docentes que forman parte de la misma institución, ¿no? Y ahí, entre medio de esos dos opuestos, tenemos todo, ¿no? Todos los matices. Entonces yo pensaba que esas discusiones de qué hacer con las nuevas tecnologías hoy, bueno, ahora se trastocó todo, porque sin celular el alumno no aprende, ¿no? O sin computadora el alumno no podemos darle clase. Entonces, eso que se dejaba afuera del aula hasta el año pasado, ahora es el aula, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que justamente eso da cuenta de lo subteorizada o de lo subdiscutida que estaba esa cuestión hasta ahora, y que ahora me parece que se pone en primer plano, ¿no? Porque estamos en una situación donde no podemos ir al aula física. Entonces yo pensaba esta frase, que en estas discusiones yo agarro un filósofo y a ver qué dice un filósofo de esto. Y les leo lo que dice. Esta nueva técnica producirá el olvido de las almas de quienes aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde ellos mismos y por sí mismos. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y se convertirán en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Esta frase, que puede ser de cualquier pedagogo, hablando de cómo un adolescente hoy en el celular tiene un montón de conocimientos, pero cuando no lo tiene no sabe nada, o cómo el celular te llena un montón de conocimientos que no son útiles, o que son falsos y que no tenés criterio para determinar los buenos conocimientos de los malos, etcétera, etcétera. En realidad es una frase de Platón, que tiene 2600 años, de Fedro, cuando Platón se queja de que en las escuelas, en vez de dar clase hablada, los alumnos están empezando a usar libros. O sea, están incorporando la técnica de la escritura. Y Platón dice, claro, pero vos le hablas al libro no te contesta. Entonces no se puede aprender con algo que no, con una técnica que te estupidiza. Parece que vos sabés cuando lees un libro, pero en realidad no sabés. Y eso, fíjense, 2600 años, es muy
parecida, hay algunas cosas que se repiten en la historia permanentemente, es muy parecido a lo que puede pensar un docente del celular, ¿no? El alumno cree que sabe, pero en realidad no sabe nada, porque en internet no puede encontrar conocimiento fiable. Bueno, a mí me parece que eso es muy chocante, y me parece que los sistemas educativos generalmente tienen una cuestión refractaria o de rechazar a las nuevas tecnologías, porque son sistemas muy grandes, muy complejos, y todo lo nuevo siempre tarda como en entrar, ¿no? Pero por lo menos esto, quizá el problema de educación y tecnología no es algo que surja ahora con lo digital, sino que es algo que viene desde hace miles de años de la cultura occidental, ¿no? Frente a eso yo me pondría a otro filósofo que a mí me gusta mucho, que es Gilbert Simondon, un francés, que en la década del 50 lo que hacía era, él daba clase de filosofía, y lo que hacía era llevar a los alumnos al taller, desarmar un motor y enseñaba ideas filosóficas, Platón, Aristóteles, con el motor. Desarmaba radares, piensen que en esa época era la época post-guerra, ¿no? Entonces, radares, motores, autos, era como la tecnología de la época, ¿no? Y bueno, recibió muchas críticas Simón con eso, porque los chicos que llevaba tenían 12 o 13 años y los hacía manipular motores, ¿no? Y decir, por ahí era muy peligroso. Entonces a mí me gusta lo que Simondon dice al respecto, ¿no? Puse voluntariamente en manos de mis alumnos aparatos delicados y peligrosos. Un aparato difiere de un juguete como la vida difiere del juego. La vida es algo frágil y peligroso sería ahí. Exige una atención y un esfuerzo permanente. El valor pedagógico de la manipulación de una máquina reside a que apela a un estado adulto, es decir, serio, atento, reflexivo, valiente. Cuando el alumno toma conciencia de lo que es el ser técnico, y esta frase a mí me gusta mucho, entiende que en la máquina está la historia humana depositada y experimenta en ella la presencia del mundo. A mí me parece que si uno agarra un celular hoy en día en un aula y sienta a los chicos alrededor, podemos hablar de geopolítica, podemos hablar de economía política, podemos hablar de las grandes empresas tecnológicas que gobiernan el mundo, porque en última instancia, mirando las aplicaciones, estás viendo los poderes fácticos hoy del planeta, ¿no? Entonces, esta idea de que en la máquina se encuentra depositada la historia de la humanidad y la presencia del mundo, ¿no? Entonces, a mí esta idea de incorporar a la máquina a la educación, porque la máquina está incorporada a la cultura, ¿no? De alguna manera. Pero por lo menos ese era el otro punto que yo quería resaltar del trabajo. Fue el primero. El segundo es, bueno, ¿qué vínculo tienen o deberían tener los estudiantes con las máquinas contemporáneas? Que en la época de Simondon eran radares y motores, pero en nuestra época son las máquinas digitales, ¿no? La otra cuestión que a mí me parece interesante es que si somos trabajadores simbólicos, o estamos tendiendo a eso, que nuestro trabajo cada vez va a ser más ligado a la información y no tanto a la producción de obras materiales, ¿qué es lo que sería entonces un producto digital? ¿No? ¿Qué sería? Yo trabajo en la computadora y creo algo, y eso algo es el producto de mi trabajo. Hoy en día son clases, por ejemplo, ¿no? Yo doy clases en esta computadora, opero con el lenguaje, opero con la información, opero con los símbolos, y lo que queda después es una grabación de eso, que es mi clase, ¿no? Y voy a ir a una discusión, voy a explicar brevemente una discusión del siglo XIX para después venir a una discusión contemporánea. En el siglo XIX empiezan a elaborarse máquinas que fabrican objetos. Entonces, empieza a haber máquinas que hacen tazas, máquinas que hacen alfombras, máquinas que hacen cortinas, máquinas que hacen cubiertos. Y hay un movimiento que se opone a eso, entre los que está el amigo William Morris, que es este señor de acá, que él dice, bueno, solo si los objetos de uso alcanzan una dimensión artística que convierte el objeto en algo único y personalizado, se procuraría la satisfacción del usuario. Este movimiento de arts and crafts, digamos, de artistas y oficios, lo que discutían es, nunca una taza va a ser tan linda como si lo hace la mano humana. La máquina hace una taza más bien simple, porque la máquina no puede hacerle todos los detalles que la mano del artesano puede hacer. Entonces los usuarios nunca van a estar satisfechos con las tazas de las máquinas. Y nunca van a estar satisfechos con las cortinas de las máquinas, ni con las alfombras de las máquinas. Siempre van a necesitar que lo haga un humano, porque el humano conoce bien
el gusto y puede dar todos los detalles, ¿no? Y yo creo que acá se dio, cuando este movimiento finalmente fue derrotado, cuando hubo un quiebre cultural, es decir, cuando la gente que durante siglos estaba acostumbrada a tomar a tomar el té con tazas con todos los ornamentos, dejó de ver eso como algo valorable y simplemente empezó a valorar las tazas simples, por ejemplo, es decir, las tazas que podían hacer las máquinas. Ese quiebre cultural que hoy en día lo podemos ver muy claro, todo lo que usamos nosotros está hecho por máquina, básicamente, ¿no? Lo artesanal más bien está resguardado para las élites o para ciertos grupos, aunque haya una vuelta de lo artesanal, pero, digamos, lo hecho por máquina se volvió masivo, se volvió parte de la cultura, y lo artesanal más bien se volvió minoritario, ¿no? Un ejemplo que yo tomo es la silla de Toner, ¿no? Porque esta silla que pueden ver en cualquier bar, se llama la silla del bar vienés, ¿no? Se difundió tanto en el mundo y se llegaron a vender millones de sillas en pocos años, sobre el final del siglo XIX, que es una silla hecha por máquina. Es la primera silla que se hace con máquina, y Tonet, el inventor de este proceso para hacer silla, decía, una idea, 6 piezas, 2 tuercas y 10 tornillos, que es todo lo que compone la silla. Fíjense qué simpleza, ¿no? Es decir, lo que diría Morris a esto es decir, a la gente nunca le va a gustar esta silla, porque es muy simple, porque las máquinas solo pueden hacer cosas simples, mientras que nosotros podemos hacer una silla mucho más elegante, mucho más linda. Bueno, falso, hubo un cambio cultural, hubo un quiebre cultural y la gente empezó a comprar esta silla, y los bares empezaron a usar esta silla y todo el mundo empezó a usar esa silla y finalmente ganaron los productos hechos por máquina, no solamente porque eran rentables para el que lo fabricaba, sino porque a la gente le gustaba, lo aceptó. ¿A dónde voy con esta discusión? Uno podría pensar que nosotros hoy estamos en una situación similar. Estamos diciendo que las clases virtuales no son tan buenas como las clases que da el profesor en el aula, ¿no? Porque no podés hacer cosas que podés hacer en el aula, no podés tener el vínculo que tenés en el aula. Las clases estas son más simples, están más limitadas, están más acotadas, porque son clases que hacen las máquinas más que nosotros, ¿no? Los algoritmos, los datos, ¿no? La cámara. Digamos, es más o menos un producto hecho por máquinas las clases actuales. Las clases, conferencias, charlas, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, nunca el humano se va a acostumbrar a esto, porque no hay como lo presencial, que es lo mejor, que es lo que hacen los humanos. No hay una charla como lo hace el humano. El chat no es como una charla con alguien. La clase no es como una clase presencial. Mi pregunta es, ¿no estamos ante las puertas de un quiebre cultural y que, digamos, como pasó con los objetos físicos hechos con máquina, estos objetos culturales hechos con máquina también en algún momento van a producir un quiebre cultural y lo vamos a aceptar como una cosa más? Y acá viene mi pregunta política, crítica tal vez, ¿no? No corremos el riesgo de que las clases virtuales sean para las masas pobres y las élites vayan a tener clases presenciales. No corremos ese riesgo de la masificación de lo virtual únicamente para las masas, digamos, y lo artesanal, es decir, la clase presencial, la clase con los cuerpos, se vuelve algo elitista. Parece que eso puede ser una posibilidad y que ahí tendremos que dar una lucha política de los lugares donde lo ocupamos, entre ellos educación tecnológica, enseñanza de la programación, etcétera, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, Morales, me quedan un par de puntitos más. La verdad me tiene despreocupado el tiempo, siempre y cuando no sean las 12 de la noche. Digo, dos cosas más y... Porque está linda la charla, así que continúa lo que necesites. Bien. Entonces, otra cosa me parece, otra puerta de ingreso a la situación actual, me parece a mí, que tiene que ver con la atención, ¿no? Con la atención. Voy a dar un par de números, no es lo mío, los números no me gustan mucho, pero me parece que esto es interesante. En el año 2015, el libro de récord Guinness le dio no sé qué era el récord Guinness, pero le dio como un premio a YouTube por ser la plataforma que más información tenía. Fíjense estos números porque realmente son asombrosos. Por minuto, en el 2015, estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Por minuto se subían 71 horas de video, ¿no? Quiere decir que si yo quería ver lo que se subía en un minuto en YouTube, tenía que tomarme 3 días, ¿no? ¿Se entiende? Si en cambio
en vez de verlo yo, imagínense que había 800 millones de horas en la plataforma YouTube hace 5 años, ¿no? Si yo hubiera querido verlo a esas 800 millones de horas, hubiera necesitado 90.000 años, ¿no? Es impresionante, ¿no? Lo que necesitaría una persona para ver todo lo que hay adentro de YouTube. Ya quisiera yo contar con 90.000 años para poder ver YouTube, pero no es el caso, ¿no? Con suerte voy a tener, con suerte llegar a los 90 si todo va bien, tampoco me lo creo, pero bueno, tengo más posibilidades. Ahora, fíjense, si esa persona, en lugar de verla una sola persona los 800 millones de horas, dice, no, vamos a ver 1 minuto cada uno, voy a buscar gente y vamos a ver 1 minuto cada uno, no nos alcanza la población del planeta, necesitaríamos 7 planetas tierras y darle 1 minuto de YouTube a cada uno de esos habitantes de los 7 planetas Tierra, y así sí podríamos ver lo que había en el 2015 en YouTube, ¿no? Y a finales, perdón, me pasé. A finales del 2019, es decir, 4 años después, se estaban subiendo 500 horas diarias. Fíjense, en el 2015 71 horas diarias, en el 2019 500 horas diarias, es decir, 7 veces más que en el 2015. Esto, 2019, fin de 2019, 500 horas diarias, antes de la pandemia. ¿Cuánto se habrá multiplicado? Realmente es borgiano, ¿no? Cómo se vuelve abismal todo esto. Parece la biblioteca de Borges, que es infinita, pero ¿cuánto se habrá multiplicado las horas de subir por minuto en YouTube, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera que haya cursado economía o uno sabe que en la facultad de economía lo primero que le dicen a un estudiante de economía es: la economía existe porque los recursos son escasos. Es decir, si tenemos que discutir cómo repartimos el alimento, es porque no hay alimentos para todos. Si tenemos que discutir cómo repartimos el petróleo, es porque no hay petróleo para todos, etc. Como los recursos son menos de lo que la gente necesita, existe la economía. ¿Qué sería el recurso escaso acá en esta época? El recurso escaso es la atención de las personas. Tenemos mucha más información que personas para mirar YouTube, ¿no? Y tenemos muchas más plataformas de lo que podemos prestar atención, es decir, las plataformas compiten por ver a quién la persona, a los usuarios les prestan atención, porque lo escaso es la atención de los humanos, ¿no? Y entonces se habla mucho de una economía de la atención en nuestro día. ¿Qué es lo que quieren las grandes plataformas? Más que el dinero, les interesa la atención, porque la atención de muchos usuarios es lo que a ellos les garantiza después hacer dinero, monetizar eso, ¿no? Pero es muy loco que la atención de las personas sea lo escaso, ¿no? Y uno se da cuenta cuando uno tiene su propia página personal, postea algo y quiere que todos lo miren, pero no, la gente está mirando otras cosas porque uno también quiere competir en ese mercado de la atención, lo que pasa es que tiene recursos muy escasos, ¿no? Con su pobre página de Facebook o de Instagram. Bueno, algunas personas logran, ¿no? Capitalizar mucha atención. Pero pensar eso, la atención como recurso escaso. ¿Y por qué me parece que eso es importante? Porque eso afecta directamente nuestra vida cotidiana. Porque no solamente compiten por la atención nuestra en las plataformas dentro de la computadora, sino que compiten con la atención nuestra con las otras cosas, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa y tengo que prestarle más atención, le presto igual de atención a mi casa que a la computadora, a las personas que están en mi casa que a las personas que están en la computadora. Es decir, la atención no solamente se disputa al interior de Internet, sino que se disputa con el afuera. Y ahí me parece que tenemos todo un punto para pensar que hoy la atención nuestra es una mercancía y es un elemento de disputa, ¿no? Y pensar eso, ¿cómo hacemos con eso, ¿no? ¿O qué significa para nosotros? Me parece que es un punto para entrarle también a la cuestión. Porque además atención no solamente tiene que ver con cómo era lograr que un espectador te atendiera hace 20 años era que mirara, ¿no? Mirar televisión, o que escuchara radio, o que de última que moviera los ojos de un lado para otro en la computadora. Hoy atención es que además vos subís cosas, subís contenido, modificás, haces clic en me gusta, te quedás un tiempo mirando una imagen, o sea, la atención es interactiva y entonces pueden identificar mejor, algo que seguramente lo va a contar mejor Laura después, pero pueden identificar mejor
¿qué es lo que, a qué le prestas atención? ¿Cuánto le prestas atención y cómo le prestas atención? Entonces pueden optimizar mejor sus productos. Y entonces nuestra atención, que digamos que es algo que se disputa, prácticamente se encuentra, no sé si es fuerte la palabra, pero nos encontramos un poco indefensos ante todas estas estrategias de captar nuestra atención, ¿no? Que en cierta forma hasta se resultan agobiantes por momentos, y realmente ahí hay mucha discusión hoy en día y me parece que es uno de los problemas que no tiene que ser solamente un problema de un problema de queja de algunos sectores de usuarios. Me parece que es un problema social. O sea, es un problema social y que tiene que ser discutido en el marco de la esfera pública, ¿no? Porque de última somos nosotros y nuestro cuerpo y nuestra mente la que está en juego acá, ¿no? Y por último, me parece que es otra pregunta, que esta es en última instancia una pregunta que es de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía siempre, hay una cosa que nos preguntamos permanentemente, ¿qué es lo real? ¿No? O sea, la pregunta por lo real es de alguna manera importante, me parece todavía, ¿no? Cuando nosotros decimos que una de la etimología del término virtual es en virtud de, ¿no? Viene de virtud. Cuando, bueno, por ejemplo, el chat tiene la virtud de ser como la conversación, pero no es la conversación, ¿no? Esto tiene la virtud de ser como una charla, pero en realidad no es una charla, porque me está viendo por una pantalla. Es decir, lo virtual como, tiene la virtud de sin ser eso, ¿no? Entonces uno dice que es una idea de Internet que uno tenía hasta hace poco, ¿no? Internet no es lo real, ¿no? Internet es más bien lo ficticio, es un mundo imaginario. Vamos a Internet como cuando queremos escapar del mundo real, ¿no? El otro día veía un meme que decía eso, antes la gente iba a Internet para escapar del mundo real, ahora va al mundo real para escapar de Internet, que tiene que ver con lo que acabo de decir antes, ¿no? Pero digamos, la pregunta por lo real es una pregunta que tiene que estar todavía, porque en última instancia es una pregunta que tiene muchas dimensiones, entre ellas políticas, ¿no? Entonces yo escribí una notita y me parecía interesante en donde había parece que los rusos estaban haciendo una especie de experimento donde a las vacas en un tambo, no sé si la vieron esa noticia, les ponían unos lentes de realidad virtual y lo que les aparecía ante los ojos a las vacas era un gran pastizal abierto con unos pastos tiernos que iban y venían con el viento, ¿no? Que imagino que la vaca se le hacía agua a la boca porque están metidas ahí en una pieza que la están ordeñando. Pero parece que habían logrado con esto, los rusos, que era algo experimental que estaba haciendo el Ministerio de Ciencia de Rusia, las vacas producían más leche, ¿no? Es decir, y es interesante porque uno podría decir, acá encuentran una manera de, con la realidad virtual, hacer producir más a las vacas. Y saca vaca y pone Darío Sandrone, y no sé si no estamos dando en el clavo, digamos. Hay algo del mundo de la realidad virtual, ¿no? De Netflix, de Instagram, de todo esto, que de alguna manera puede ser ese pastizal verde, ¿no? Que está ahí y que nos hace producir más, es decir, trabajamos más y trabajamos mejor en este nuevo trabajo informacional, simbólico que tenemos, a partir de eso, ¿no? Y yo lo comparaba porque, claro, en 1960 Fidel Castro en Cuba, después de la revolución, había una vaca que era ubre blanca, que era la vaca de Fidel, que la había comprado los rusos, y que las ponían en una habitación a ubre blanca y le ponían un casco con aire acondicionado adentro para enfriar su cabeza, y la vaca daba más leche, ¿no? Y entonces eso despertaba como muchas críticas y burlas internacionales, porque decía, bueno, los cubanos viven en la pobreza y la vaca tiene aire acondicionado. Y todos los días se veía cuánta leche daba ubre blanca, como acá seguimos riesgo país, ¿no? El dólar, ahí era la leche de ubre blanca. Llegó a dar 109 litros en un día ubre blanca, cuando una vaca en Argentina en promedio da 20 litros, 25 litros, 30 litros si es una vaca, una buena vaca. Llegó a dar 109 litros. Entonces uno dice, bueno, se produce más ahí porque se acondiciona el ambiente, pero fíjense que ahí el acondicionamiento es físico, o sea, la vaca realmente se le enfriaba el cuerpo, ¿no? Que es lo mismo que si uno decía, bueno, me pones aire acondicionado acá y yo puedo producir mucho más, porque efectivamente, ahora que se viene el verano, voy a producir más porque las condiciones están dadas. Eso sería lo similar a ubre blanca.
Pero lo de la vaca rusa de la realidad virtual no es algo físico, sino que es como una ilusión, ¿no? Es como otra cosa, es como juegan con mi percepción y mi psicología, y eso me hace producir más y mejor, ¿no? Es otro salto ahí, ¿no? No es mejorar las condiciones físicas de los trabajadores para que produzcan más. Es como ponerles un mundo, ¿no? Que uno podría decir no es real o sí es real. Bueno, ahí podemos discutirlo después, pero me parece que esa es otro punto el que hay que entrarle acá. Digo yo como para tener 4 o 5 puertas de entrada con las que después podemos discutir, ¿no? Y creo que era eso, y quería contarles la idea, la historia de Uro Blanca, como decía. Yo estas cosas, algunas de estas están escritas en algunas notas periodísticas mías, que ahí tengo los links, después si les interesa o a través de Morales, yo les paso esa nota si lo quieren leer un poco más, más tranqui y no con mi verborraje exaltado. Bueno, muchas gracias.